Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Jessica Luna. Yo soy gerente general de COMEX Perú. A ver si todos me escuchan bien. Nos mandan algún mensaje en el chat para saber si hubiese algún problema con el audio. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al webinar Cerrando Brechas en Infraestructura e Inversiones que organiza COMEX Perú. Como saben, el Perú ha construido y ha logrado 21 años de crecimiento económico ininterrumpido, lo cual sin duda ha sido clave para la reducción de la pobreza y una reducción que todos tenemos que tener en mente. Pasamos de un nivel del 58% en el año 2004 a un nivel del 20% en el 2019. Un crecimiento económico que ha estado basado y que lo hemos conseguido por una estabilidad macroeconómica, un proceso de apertura comercial y sobre todo promoción de la inversión privada. Sin embargo, como todos saben, a pesar del resultado económico de los últimos años, tenemos por delante un gran reto, que es el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, lo que es clave es la provisión de servicios públicos de calidad como salud, educación, infraestructura, justicia, seguridad, entre otros, todos mandatos constitucionales que le corresponden al Estado. Pero hoy nos queremos centrar en la agenda de infraestructura, porque estamos convencidos que la inversión en esta es crucial no solo para la mejora de la competitividad, a través de una mayor eficiencia logística, acercando, por ejemplo, centros de producción y mercados, sino sobre todo para poder lograr una mayor conectividad en el país, acercando el Estado al ciudadano, proveyendo servicios públicos de calidad y sobre todo construyendo un país mucho más inclusivo e integrado. Hemos avanzado mucho, sin duda, en el tema de infraestructura, con inversiones importantes en transporte, telecomunicaciones, energía, que han sido fundamentales para impulsar el desarrollo del país. Pero hoy estamos trabados. Tenemos una lentitud en la ejecución de varios proyectos que permitirían dar un salto enorme en el impulso de los negocios y en la mejora de la calidad de vida de nuestra población. Pero desde COMEX Perú consideramos que es importante que todos como ciudadanos estemos informados. Y por ello, en estas palabras de apertura, quiero compartir brevemente, antes de dar pase a los expositores, algunos datos que nos deben preocupar a todos y que es importante que conozcamos. Rápidamente, 3 puntos. El primero, tomando el reporte de la competitividad global 2019, vemos al Perú ubicado en el puesto 88 de 141 países en el pilar de infraestructura, 2 posiciones más abajo de lo que estábamos en el año 2018. En la infraestructura de transporte, en ese pilar de transporte, estamos en el puesto 97 y en infraestructura de servicios básicos en el puesto 79. Estamos de la mitad de tabla para abajo. Y lo peor de todo es que somos el peor posicionado de los países de la Alianza del Pacífico. Chile en el puesto 42, México en el 54, Colombia en el 81 y Perú en el 88. Es un primer dato a tomar en cuenta. Segundo, el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que aprobamos el año pasado y que es una ruta que hemos trazado en base a un trabajo público y privado, pero que sin embargo sí es importante aclarar que se calculó la brecha de infraestructura de acceso básico. Así se calculó que para los 20 años se requiere una inversión de 363.000 millones, donde el 44% está enfocado en el sector transportes. Pero como mencioné, el plan solo tiene y solo considera el acceso básico a los servicios. Si incorporamos el tema de calidad, la brecha sin duda aumenta considerablemente. Y solo para poner un ejemplo, en el plan, en el tema de telecomunicaciones, tenemos, se requiere 20.000 millones de soles para ello. Pero pasar una cobertura 3G a 4G significaría que esos 20.000 millones pasarían a 106.000 millones. Y eso es donde deberíamos estar enfocados. Y tercer punto, es un tema que nuevamente es importante que los ciudadanos conozcamos y que todos juntos exijamos el impulso de la agenda de infraestructura.
Y aquí unas cifras muy concretas. No sé si sabían ustedes, pero de acuerdo a las cifras oficiales, 16% de los hogares en el Perú no tiene conexión a una red pública de agua entre su vivienda. Es decir, 1.5 millones de hogares no tienen acceso a agua, no abren el caño y no hay agua. 1.5 millones de hogares en el Perú. Pero ahí 32% de la población no tiene conexión a agua potable, es decir, de pronto sí les llega agua, pero no en condiciones de salubridad, no es agua potable. 2.9 de hogares en el Perú no tienen agua potable. 2.9 millones tampoco tienen conexión a desagüe, y eso simplemente es inaceptable. En electricidad sí hemos avanzado un poco más, tenemos 500.000 de hogares, es la brecha que tenemos, que no tienen conexión eléctrica, y usualmente son hogares que están en zonas más alejadas, sobre todo de la selva peruana. Pero estas son las cifras que nos deben preocupar a todos como ciudadanos, al sector privado, a la sociedad civil, al gobierno, y todos trabajar juntos. Y es por esta realidad que enfrentamos que desde COMEX Perú queremos aportar en la discusión de cómo cerrar la brecha de infraestructura e inversiones en nuestro país. Para los que no nos conocen, COMEX Perú es una organización empresarial que lo que busca es contribuir con propuestas de política públicas con 3 pilares. El primero, principios y no intereses. Siempre los principios y no el interés particular de las empresas. Segundo, la solidez técnica y evidencia. Todas las propuestas están basadas en un sólido análisis técnico. Y tercero, el enfoque en el ciudadano, que ese es lo importante, es el objetivo que tienen todas nuestras propuestas. Y creemos que con esos 3 pilares de trabajo, que son la base de nuestro día a día, es la manera como el sector empresarial debe contribuir con el desarrollo económico. Hoy, con esta crisis que atravesamos por la pandemia del COVID-19, tenemos un reto enorme como país, ¿no? Las cifras de estos últimos días han sido terribles. El PBI de mayo cayó 32%, con una caída acumulada en el año del 17%, pérdida de 2.6 millones de empleos entre abril y mayo, terrible. Pero ¿cómo reactivamos la economía? ¿Cómo miramos hacia adelante y reconstruimos el país? Sin duda interesante el anuncio del gobierno del programa Arranca Perú, que es inversión pública en sectores como transporte, vivienda, agricultura, pero el verdadero motor del crecimiento del país es la inversión privada, y es ahí donde tenemos que enfocarnos. La inversión privada es el 80% de la inversión total en el país. Solo así vamos a poder impulsar y reactivar la economía de manera descentralizada, generando empleo y oportunidades, sobre todo sostenibles, para mejorar la calidad de vida de los hogares peruanos. Y por eso es que hoy organizamos este evento con 3 expositores que de verdad nos enorgullece poder tener el día de hoy. El objetivo de este evento es conocer el estado de la infraestructura e inversiones en el Perú, cómo acelerar estas a través del impulso de las asociaciones público-privadas, y así como conocer mecanismos de gestión de gobierno a gobierno y PMOs. Quiero agradecer a nuestros expositores, Leonie Roca, que es la presidenta de la Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional, AFIN, Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y Néstor Roa, jefe de la División de Transporte del Sector de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias a los 3. Y por supuesto, el evento es posible gracias al auspicio y el apoyo de las empresas de COMEX Perú, en particular Talma y Southern Perú, a quienes agradecemos infinitamente el respaldo para seguir impulsando los temas de agendas y de propuestas de políticas públicas. Sin más, vamos a dar inicio. Voy a dar el pase a Leonie Roca, con quien vamos a iniciar. Cada expositor tiene 20 minutos y luego pasamos a un espacio para preguntas. Pueden ir haciendo sus preguntas todos los participantes a través del chat, y al final tendremos una sesión para el diálogo y para responder a las mismas. Así que muchas gracias a todos ustedes, y dejo a Leonie Roca para la primera presentación. Buenas noches con todos. Déjenme ver un segundito para proyectar. Compartir. Ya. A ver. Archivos. Uy, qué raro. Creo que lo van a tener que proyectar ustedes, Jessica, si fuera posible. Sí, por supuesto, te ayudamos. Gracias. Damos un minuto y tenemos la presentación. Recordarles a todos que pueden hacer sus preguntas a través del chat, y iniciamos en un minuto con la presentación.
Ok. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Bueno, empezar la presentación explicando dónde nos encontró la pandemia, qué cosa es lo que nos ha permitido verificar una situación de crisis tan terrible como la que nos ha tocado vivir al Perú y al mundo en general. En el caso de Perú nos encontró con una situación de déficit de servicios públicos críticos, de conectividad a Internet en hogares en zonas remotas, no en todo el Perú, al revés, es una fortaleza la red de comunicaciones, a pesar de que tenemos menos velocidad, no hemos tenido ni una sola caída, y en el Internet móvil, por ejemplo, estamos por encima de los promedios de velocidad de la región incluso. Una red de agua y desagüe, como mencionó Jessica, que la verdad que es doloroso constatar cómo se decía que la principal medida sanitaria era lavarse las manos, y decíamos eso, y al mismo tiempo la gente no tenía agua en distritos tan cercanos como Santa María del Mar o Cruzana, ¿no? La red de salud, bueno, eso se ha comentado extensamente, una red de servicios públicos de salud con serios problemas de calidad y cantidad. Electrificación no lo he puesto en rojo porque, como se mencionó anteriormente, el acceso a electricidad está bastante extendido. Hay que hacer notar que este sector fue el que más rápido se privatizó, y en aquellos casos en donde hay acceso de no muy buena calidad es fundamentalmente porque hay empresas públicas todavía regionales detrás. Disposición de residuos sólidos es un problema serio en todo el país, en provincia es particularmente álgido el problema, y el transporte público es evidente que es un tema que requerimos enfrentar relativamente rápido. ¿Qué otra cosa ha saltado con la pandemia? Muchas manos, ¿no? Ministerios, gobiernos regionales, reguladores, municipalidades. Cada situación que ha tenido que ser resuelta tenía que ser coordinada con muchísimas autoridades que no necesariamente coordinaban entre ellas, además, lo que generó que situaciones que pudieron ser atendidas oportunamente demoraran la solución de los problemas. El caso que hemos vivido las últimas semanas con el tema del metropolitano, por ejemplo, es un tema que tiene ya 2 meses, y sin embargo la coordinación entre la Municipalidad de Lima, la ATU, el Ministerio de Transportes y ahora recientemente el Ministerio de Economía también, evidentemente ha dilatado la situación hasta llegar a un punto en donde no deberíamos haber estado si se hubiera enfrentado oportunamente el tema. Por otro lado, un régimen de contratación pública de bienes, suministros, inversión pública poco transparente, legalista, ineficaz. El asunto de la modificación de la ley de contratación pública yo creo que ya cae por su propio peso, ¿no? Ya está tan madura la evidencia de que hay que cambiar esta ley y convertirla además en 2 leyes distintas, una para compra de bienes, de servicios, y otra para todo lo que es construcción, inversión pública. Y por otro lado, concesiones con problemas históricos no resueltos, ¿no? Evidentemente, si uno mira concesión por concesión, lo que ve es que adendas que tenían años retrasadas y que hubieran permitido estar en otra posición frente a la pandemia, hoy día lo único que se ha hecho es se ha exacerbado la crisis. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Pero también, como decía, nos hemos encontrado con fortalezas que hemos construido en los últimos años, ¿no? El sistema portuario ha dado la talla, digamos, de la crisis, no paró de operar, a pesar de todas las dificultades en la etapa inicial, con los contagios, en fin, no ha parado de operar y ha operado bien. Una red de telecomunicaciones que no se ha caído, a pesar de que hemos tenido incrementos de demanda de tráfico de aproximadamente 40%, ¿no? Y no se ha caído en ningún momento, ¿no? Estaremos lentos en algunos sitios, en algunas horas. Para que tengan una idea, el tráfico de YouTube y de Netflix, que consumen además muchísimos recursos de streaming, subió en 65%. Un sistema eléctrico con bastante cobertura, cosa que mencioné antes. Tenemos 2 hospitales de salud que ofrecieron 480 camas de capacidad al sistema y que no requirieron EPE, equipos de protección personal, dolores de cabeza de nadie. Los privados se encargaron de gestionar el tema. Un sistema de logística de medicamentos de salud que permitió ampliar la red de farmacias vecinas, permitió ampliar la atención a enfermos crónicos, PADOMI, en domicilio, para evitar que recurran
a los hospitales en momentos en que sanitariamente no convenía ir, una red privada, además, este sistema logístico es una APP, una red vial bien mantenida y con servicios que se han mantenido operativos en toda la etapa de emergencia, siguen operativos a pesar de una ley del Congreso que estableció que no se debía pagar peajes, y una línea 1 del metro y los metropolitanos que no han dejado de trasladar regularmente a sus pasajeros, con todas las, digamos, con toda la restricción que tiene de que no mueven pues a todos los pasajeros que se necesita mover en Lima. Son los dos sistemas más modernos que tenemos, pero claramente son insuficientes para la demanda. Podemos pasar a la siguiente. Como decía Jessica, según el Plan Nacional de Infraestructura, nuestra brecha de infraestructura es de más de 363.000 millones. Estos son cálculos fundamentalmente de acceso, no tanto de calidad. Y en educación, por ejemplo, el déficit es fundamentalmente de calidad, no de acceso. En salud también, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, para poder terminar a tiempo. Entonces, si uno se para hoy día y dice, ¿cuál es la agenda para enfrentar este escenario que se nos viene en lo que queda del año y probablemente los próximos 5 años? Teniendo en cuenta que además vamos a estar en un escenario de estrechez fiscal, ¿no? Porque evidentemente nos va a tomar su tiempo volver a entrar a los indicadores que teníamos antes, sabiendo además que veníamos de un año de poco crecimiento económico, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es salvar el stock de inversiones. Hay inversiones en curso que hay que ver cómo reconducirlas, y ahora vamos a entrar un poquito en detalle. Lo segundo es empezar a la brevedad a hacer un plan de reconstrucción social, para la reconstrucción social. El Plan Nacional de Infraestructura se concentró fundamentalmente en infraestructuras de orden económica, ¿no? Que generan mayor competitividad a las empresas fundamentalmente, pero adolecía de suficiente información de los ministerios respectivos como para incluir más proyectos de hospitales, de electrificación rural, en fin, de todo lo que pueda tener que ver con temas sociales. Entonces, si uno mira el plan, es un plan que tiene muchísimo de transportes y tiene muy, muy poquito de los sectores sociales. Acá hay que enfrentar el tema. Lo otro es que hay que avanzar con mayor orden en la reconstrucción, y ahí está Amalia, nos va a hablar del tema, voy a poner una filmina muy corta. Y por último, hay que simplificar los procesos de inversión. También voy a soltar algunas ideas para avanzar en esta línea. Si podemos pasar a la siguiente. Cuando hablamos de salvar el stock de inversiones, hay que tener en cuenta que los compromisos de inversión de las concesiones en infraestructura de transporte alcanzan 10.950 millones de dólares. Pero de estos compromisos se ha ejecutado el 37% y queda pendiente 6.903 millones. Muchos de ellos, como ven, la mitad de este monto proviene fundamentalmente del Metro de Lima, donde hay que mirar rápidamente tanto el tema de cuánto va a ser el sobrecosto que hay que asumir por nuevas reglas sanitarias, y cuando hablo de sobrecosto me refiero a sobrecosto en tiempo y en dinero, porque son las dos cosas, como que va a haber que mirar también el tema de los gastos generales por una inversión gigantesca que ha estado paralizada en todo el periodo de la cuarentena. En puertos hay compromisos de inversión interesantes a la vista. Salaberry está avanzando Matarani, está avanzando Pisco, y hay una adenda firmada por DP World que va a permitir una ampliación del Espigón en el Callao. En carreteras también hay una buena cantidad de recursos pendientes, 657 millones de dólares, y en aeropuertos es donde hay una inversión muy grande pendiente de ejecución, tanto en los Jorge Chávez como en aeropuertos regionales. Si pasamos a la siguiente. Ahora, hoy día salió este artículo en Gestión, hablando de las adendas COVID, que es un tema del que venimos hablando en AFIN desde hace bastante tiempo, ¿no? Los contratos de concesión no han pensado en situaciones de emergencia como la que hemos vivido, que además tengan la duración que está teniendo esta. Para que tengan una idea, al día de hoy, si uno manda a hacer una proyección de tráfico para un aeropuerto, ninguna compañía seria te la va a hacer, porque no hay forma de saber cómo se va a comportar en el futuro próximo el mercado aerocomercial. No se sabe qué líneas aéreas van a quedar en pie, qué rutas van a ser reformuladas, hay mucha incertidumbre. Tenemos casos como tenemos algunas carreteras, por ejemplo, que con el impedimento de pagar los peajes les han generado problemas bien serios que van a tener que ser resueltos de alguna manera.
Entonces se nos viene una ola de revisión contrato por contrato, porque como bien dice este artículo, cada contrato es un mundo en sí mismo. Es decir, hay que mirar todos los factores que forman parte de la fórmula económica financiera del contrato y ver cómo reequilibrarlos, no a través de aumentos de tarifas, que es algo que difícilmente van a poder absorber los usuarios en esta nueva etapa, sino más bien a través de revisión de compromisos de inversión, plazos de las concesiones, en fin, vamos a tener que darle una mirada contrato por contrato. Y esta es una tarea que desgraciadamente no vemos que nadie esté asumiendo el liderazgo, no vemos que nadie esté empezando a mirarla. Los concesionarios están planteando cosas, pero no hay una articulación y un liderazgo que permita ir avanzando e ir dando señales de que vamos a avanzar rápidamente. Y con esto, el principal problema es que eventualmente de este stock, digamos que teníamos 100 millones de inversiones pendientes de ejecución, probablemente no se ejecuten esos 100 millones porque muchos de ellos van a empezar a entrar a diferencias, arbitrajes, cuando la idea es justamente facilitar su ejecución a la brevedad para generar más empleo y crecimiento económico, por cierto, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Bueno, el segundo tema es el plan de reconstrucción social, y acá algunos datos, Jessica ha mencionado varios, ¿no? El 78% de los establecimientos de salud del primer nivel con capacidad instalada, tienen capacidad instalada inadecuada, y se requeriría 281 nuevos, según estimaciones que se ha hecho en enero del 2020. Hay 6 obras públicas de hospitales licitados entre el 2010 y el 2019, que, para que tengan una idea, se licitaron, pero se licitaron sin siquiera la compra del equipamiento médico, es decir, solamente la caja, pero nada adentro. Ni qué decir lo complicado que resulta después poner a los médicos y todo lo que supone brindar el servicio final, porque es irrelevante la construcción, lo que es relevante es que se preste el servicio. El tema del agua que se ha comentado, ¿no? Solamente acá, cerquita, en Punta Negra, Punta Hermosa y San Bartolo, tienen agua 7 horas al día, nada más. Tenemos 76.1% de centros poblados que no tienen sistemas de desagüe, de eliminación de excretas, 45% de locales escolares en alto riesgo de colapso, 30.8% de locales escolares que tienen los 3 servicios básicos de agua, desagüe y electricidad. Entonces, hay que pensar en algo parecido a la Autoridad para la Reconstrucción con cambios, para hacer una autoridad para la reconstrucción social que vea temas de salud, educación, electrificación, agua y saneamiento, con modalidades de ejecución vía APPs, u otra cosa que estamos empezando a mirar y a explorar es modalidades de take or pay. ¿Qué significa esto? Que se podría entrar a sistemas de licitación de compra de servicios de largo plazo, que harían que el inversionista se encargue de construir de manera privada la infraestructura, ¿no? Se contrata un paquete de servicios o un paquete de servicios para una determinada población, por ejemplo, con un capital anual, y cualquier operador de clínicas podría animarse con un contrato de 10 años, conseguir el financiamiento, hacer la clínica respectiva y prestar estos servicios, ¿no? Modalidades de este tipo evitarían pasar por el calvario que supone la etapa de formulación, que es la que normalmente demora tantísimo la ejecución de los proyectos. Y evidentemente los temas de los PMOs y los BIM para toda la gestión y seguimiento de los proyectos. Si podemos pasar al siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los gobiernos a gobierno tenemos el de reconstrucción con cambio, que Amalia probablemente nos dé muchísimo más detalles, y entiendo que recientemente se ha firmado uno con la República Francesa para la construcción de 2 hospitales. Y acá, como ven, es un paquete bien grande de cosas, y pues si podemos pasar a la siguiente, por favor. Quizás la principal, perdón, me quedo con la anterior. Quizás la principal preocupación es que todos estos programas terminan en la construcción de la infraestructura. ¿Quiere decir eso que ya tenemos resuelto el problema de la operación? Y la respuesta es no. Miremos el centro de convenciones, nomás que se construyó, tiempo récord, estupendo, se hizo con un EPC que funcionó maravilloso, me parece que fue para la cumbre del Banco Mundial y del BID, y ahí está el centro de convenciones siendo subutilizado. Entonces, relativamente rápido, tenemos que tener un equipo que lo que haga es mire cómo hacer para operar estas infraestructuras, evidentemente a través de estos contratos de take or pay, de APPs,
o del propio Estado, porque si no corremos el riesgo de seguir construyendo infraestructura que después no es operada adecuadamente. Esto es bien crítico en salud y en educación. Sí, ahora sí podemos pasar a la siguiente. Y hablábamos del tema de los plazos de adjudicación de proyectos, ¿no? Los plazos teóricos son más o menos 10, 12 meses para planeamiento, 18 meses en la formulación y 7, 11 meses en la estructuración y licitación. Y por eso es que venimos explorando esta idea para ciertos proyectos de infraestructura social de avanzar en esquemas de compras de largo plazo que permitan que la formulación sea irrelevante, porque la infraestructura no sería pública, sería privada. Y se financiaría contra contratos de largo plazo que permitirían calzar flujos y obtener el financiamiento de manera privada. Esto es algo que se lo hemos propuesto a Proinversión recientemente, veamos si logramos avanzar algo. Hoy día lo que sucede es que las iniciativas privadas en salud, educación, en fin, están desde el 2014, tienen ya 6 años ahí paradas, dando vueltas, yendo y regresando los sectores, porque se atracan en la formulación, se atracan justamente en que un funcionario que además no tiene mucha estabilidad en el cargo y los cambian frecuentemente, decide permanentemente decir, no, ya no lo hagas así, ahora hazlo así, no hagas el cuarto de esta manera, hazlo de esta manera, no pongas las salas de operaciones en el piso 3, ponlo en el piso 4, no lo hagas bata verde, hazlo bata gris, y en fin. En esas idas y venidas nos tomamos horrores de tiempo, ¿no? Como ven, entre planeamiento y formulación, ahí nomás tenemos 30 meses. Si podemos ir a la última, por favor. Me parece que es la última. Un segundito. Ok, esos son los proyectos priorizados por el Plan Nacional de Infraestructura. Yo tengo una expectativa moderada respecto a la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura en esta etapa que se nos viene adelante. Creo que probablemente lo que suceda es que aquellos proyectos que ya están en curso, los del stock de proyectos, si hacemos las cosas bien, sean los que realmente vean la luz. Proinversión sí ha apostado al tema de masificación del gas y el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que confiemos que puedan ver la luz este año. Si pasamos al siguiente. Ahí hay más proyectos, estos son los priorizados por Proinversión, ¿no? Como ven, electricidad son relativamente sencillos, los 2 proyectos de salud recién deberían estar saliendo en 2021, ojalá, tienen bastante tiempo, me parece que están desde el 2014. Saneamiento, hay una PETAR, ahí podríamos avanzar más agresivamente porque hay varios proyectos de PETAR que tienen bastante tiempo, y hay varios POAR y CERS en cartera que están desde el 2014 también, ¿no? Entonces, ahí uno de los retos con Proinversión es ver cómo repriorizar la cartera sobre la base de la nueva realidad en términos fiscales, por un lado, y por otro lado, en términos de prioridades de país, ¿no? De qué cosas son las más urgentes. Si podemos, me parece que ahí terminé. A ver, sí, gracias. Bueno, cualquier duda, encantada a disposición de ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, Leoní. Qué buena presentación. Y de hecho hay mucho interés del público, muchas preguntas que luego vamos a pasar a abordar al final de las presentaciones. Muy clara el estado de la infraestructura, los retos y la brecha que tenemos por delante. Les quiero invitar a Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que nos va a hablar justamente de un mecanismo de gobierno a gobierno para poder impulsar la inversión en este importante programa. Amalia, por favor, bienvenida. Y el video. Gracias, Jessica, por la presentación y sobre todo por la invitación, tener la oportunidad de conversar con gente entendida justamente en el cierre de brechas y en los retos que tiene nuestro país. Siempre es muy alentador para nosotros y además también recogeremos seguramente muchas recomendaciones y sobre todo también enseñanzas que siempre se dan en este tipo de foros. Me ha gustado cómo ha llevado la exposición Leoní Roca,
porque creo que esa es también la forma de ver nuestro país, ¿no? Nuestro país tiene muchos retos pendientes, pero también tiene aciertos, y es también bueno resaltar los aciertos. No irnos no solo a lo malo, pero tampoco ser súper optimistas y solo lo bueno, sino ver ese equilibrio, porque yo ahora que me ha tocado comandar proyecto relevante, ambicioso, complejo, como es la reconstrucción de las 13 regiones afectadas por el fenómeno del Niño, creo que también la motivación y la visión respecto de cómo se visualiza un proyecto es sumamente importante. No pecar con el sesgo de súper optimismo, pero sí una visión equilibrada digamos, de automotivarnos entre nosotros, entre el sector público y el sector privado, entre los ciudadanos y nosotros los funcionarios, porque esa comunicación no debe romperse incluso cuando no tenemos la misma visión, ¿no? Cuando acepté este gran reto, muchos me decían que si estaba loca, literalmente, para aceptar algo tan difícil, pero a veces simplemente crees en un objetivo y crees que con el equipo que tienes puedes lograr cosas. Lo mismo me dijeron cuando me fui del MEF a los Juegos Panamericanos, y fue un reto que también para nosotros fue súper complejo, pero que también pudimos, sobre la base de pensar bien y sobre la base de dejar atrás algunos sesgos, o creencias que a veces entorpecen nuestras decisiones, sacar adelante un proyecto, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos hacer también ahora en la reconstrucción, en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y por eso es que de alguna manera hemos vuelto a optar por este esquema de convenio de gobierno a gobierno, y básicamente porque cuando entramos, si ustedes escuchaban el concepto de reconstrucción, lo primero que se les venía a todos es el tema de retraso, de ineficiencia, una brecha y digamos, una deuda pendiente con las regiones, ¿no? Y entonces no había manera de nosotros seguir siendo solo administradores de un fondo, digamos, de seguir solamente transfiriendo fondos, sino que también teníamos que ser una ejecutora, o sea, también poner el hombro para sacar adelante el proyecto. Y claro, dentro de esa visión, definimos esta estrategia de llevar a cabo este acuerdo de gobierno a gobierno, que dicho sea de paso es un esquema que no es único ni tampoco viene a reemplazar a ninguno de los esquemas que promueven la inversión privada. Creo que todos tienen sus grandes retos, y eso nos va a permitir ahora implementar ya a nivel, digamos, a nivel de proyectos, y sabiendo cuál es realmente la complejidad y en qué casos se puede utilizar este tipo sí, el siguiente, en este tipo de proyectos, ¿no? Perdón, este tipo de convenios. Nosotros tenemos un lema que es importantísimo y que va a explicar mucho de cómo hemos concebido el proyecto. No hay reconstrucción sin prevención, porque eso es lo que nosotros siempre hacemos. O sea, nosotros queremos pensar siempre ya en la obra, en la infraestructura, y lo que decía Leoni también, y también Jessica creo que lo mencionó, estamos pensando en hacer la infraestructura y no pensamos en el día de mañana qué es lo que va a ser y qué es, digamos, cuáles son los beneficios y cuál va a ser la reinversión para el país, ¿no? Entonces, ese enfoque es lo que nos obligó a pensar en prevención, pero tampoco no cualquier prevención. Ya no pensar en que nuestro país puede crecer como sea, entre comillas, sino que tenemos que tener un orden, un desarrollo urbanístico, una visión en los proyectos que hagamos, una visión única, en lo más que se pueda, ¿verdad? Y es por eso que nosotros sí nos compramos la idea de ahora que somos ejecutores de este proyecto, tener una solución integral en cuanto a los proyectos de prevención. Porque cuando nosotros veíamos la lista de infraestructura que se iba a hacer, es como que cada entidad iba a hacer lo suyo.
una entidad hacía la quebrada, otra entidad se encargaba del río, otra entidad, incluso otro ministerio se encargaba del drenaje pluvial, cuando entre ellas todos tienen que conversar. Y lo que siempre nos ha sucedido es que cuando el que empieza primero es el que hace su solución como mejor le parece, y si está perjudicando de repente al otro, no importa, porque finalmente él ya solucionó el problema, ¿no? Y claro, luego esa subsanación de esa poca coordinación que suele haber entre nosotras las entidades públicas, hace pues que los proyectos se encarezcan considerablemente. Entonces, queríamos una visión integral de cómo es que se va a ver estas soluciones, y en esta visión integral entra el tratamiento de 17 ríos, 5 quebradas y 7 drenajes pluviales. Obviamente un proyecto bastante complejo, y ya hemos empezado, como nosotros decíamos, ya hemos empezado por lo más difícil, identificar qué cosa es lo que queremos, y ahora cómo es que lo vamos a hacer, y ya empezamos en el cómo con la asesoría de Reino Unido, ¿no? Pero claro, también cuando estuvimos, esto y justo es lo que comentaban también hace unos instantes, nosotros podemos pensar en todas las obras de prevención, pero siguen habiendo brechas grandes en servicios básicos, como también los servicios de salud y los servicios de educación, cuando incluso podríamos decir que en los servicios de educación, cerrar la brecha de infraestructura no debería de ser compleja, porque no son instalaciones complejas, porque nosotros ya deberíamos de haber optado por un sistema de repente de estandarización, pero no solo estandarizar infraestructura, no solamente tenemos que saber cuál es la dimensión de un aula y qué ventanas y qué puertas le voy a poner, sino que también tenemos que estandarizar nuestro esquema de gestión para saber cuánto hemos sobreregulado en nuestro país. Eso también es un problema, ¿verdad? Cuando tú quieres hacer de repente para los ingenieros que no están tan parametrados con tantas normas, diseñar digamos, por ejemplo, la construcción modular no es tan difícil, porque ellos saben, tienen determinados parámetros con un reglamento técnico definen. Pero seguramente si es que a nosotros los funcionarios públicos dicen, ahora, a ver, estandariza la gestión de cómo se va a resolver, tenemos una maraña de normas que hace pues imposible que nosotros podamos gestionar, porque hay demasiadas variables, ¿no? Entonces, a eso tenemos que apuntar, y por eso es que nosotros hemos empezado, como dice la buena práctica, desde lo que se necesita. ¿Y qué es lo que se necesita? Oye, son infraestructuras relativamente simples, pero ¿a dónde apuntamos? A estandarizar la gestión. Cuando estandaricemos la gestión, vamos a ir de la práctica a la legalidad. Sobre la práctica, sobre lo que se ha hecho, es que las instituciones como el MEF, como el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, deberían de inspirarse, porque esa es la idea, y estamos trabajando en conjunto con ellos para tener una hoja de ruta en estandarizar también gestión. Aquí es justo lo que les comentaba un poco para que sepamos, digamos, cuáles son las áreas de intervención, ¿no? Ya les decíamos nosotros que vamos a intervenir en 17 ríos, y esos 17 ríos están en las regiones de Tumbes. Tenemos el río Tumbes, el río Piura, ¿no? En Lambayeque tenemos 5 ríos, en La Libertad tenemos Achicama y Virú, en Ancash tenemos La Cramarca, Casma y Guarmey, en Lima tenemos Huaura, Cañete, el río Rímac y Mala, ¿no? Y en Ica tenemos Matagente. En Quebradas tenemos 3 quebradas que están en La Libertad, el cuarto es Huaycoloro, y en Ica tenemos la quebrada Kansas, que también es bastante agresiva cuando hay lluvias en la época de verano, ¿no? Y 7 drenajes pluviales, ¿no? Y yo les decía, claro, lo que pasa es que esto está demasiado retrasado, decía sobre algunas ciudades, y me aclaraban los lambayecanos, no es que esté retrasado, nunca hemos tenido un drenaje pluvial. Chiclayo no tiene drenaje pluvial, ¿no? Entonces, o mejor dicho, no tiene drenaje, ¿ok? Entonces, lo que sí reconozco, creo que estamos en la misma línea, que hay una gran brecha en el tema de salubridad, en el tema de cómo hemos concebido nuestra ciudad y cómo nos tenemos que obligar ahora a ver de manera distinta, y por eso es que hay que articular esta gestión. Hace pocos días, hace pocos días estábamos en un
conversatorio con el Colegio de Ingenieros, y lo que les decía es que nosotros sí asumimos como funcionarios, como Estado, como gobierno, nuestra responsabilidad de que reconocemos que tenemos brechas de conocimiento, por favor. Por supuesto que nos hace falta experiencia en gestión, por supuesto. Por eso es que no podemos articular adecuadamente los proyectos que tenemos que enfrentar, y por eso que estamos en paralizaciones de obras, y por eso es que no podemos ver la luz en este tipo de proyectos. Por eso es que cuando nosotros echamos manos a la regulación que tenemos vigente, como es el convenio de gobierno a gobierno, lo que estamos buscando es cerrar esa brecha, preparar cada vez más funcionarios públicos que luego puedan enfrentar este tipo de proyectos, pequeños, medianos o grandes, ¿no? Y seguramente así sean solo los medianos, ya habremos gestado una nueva ola de gestión pública que nos permita alcanzar, todavía no, que nos permita alcanzar estos retos, ¿no? Por eso es que aquí nosotros, para estandarizar y para plasmar esto que les comento, es que hemos incluido 15 establecimientos de salud donde tenemos 6 hospitales de nivel 1 y 9 de nivel 2, ¿no? Con lo cual vamos a también querer establecer ciertos estándares, y aquí sí vamos a agregar algo que decía Leoni Roca, que es que no solamente podemos pensar en hacer la infraestructura, no. Nosotros ahora que hemos hecho los hospitales temporales, nosotros hemos incluido y hemos contratado todos los servicios de bata gris, porque es necesario hacerlo, porque sabemos que a lo mejor no podría darle de repente a 15 años, pero sí por lo menos hacia 5 años, para saber y que el Estado aprenda y visualice cómo se puede estandarizar y cómo se va a trabajar y administrar esos servicios. Entonces, cuando se hagan estos hospitales, sí tenemos que ver cómo es que cómo pueden incluir cómo es que podemos incluir estos 5 años de operación con una visión de legado, de saber qué pasa al día siguiente de haber culminado la infraestructura, como se ha hecho en los Juegos Panamericanos, que ahora tiene una institución que lo opera, ¿no? Y claro, en esa misma lógica está los 74 colegios que a su vez también vamos a hacer en distintas regiones. Queremos justamente dejar ese aprendizaje también en estas distintas regiones, ¿no? La estandarización, trabajar con el Ministerio de Educación para que nos acompañe en esta visión y para saber cómo podemos plasmar estas buenas prácticas y por lo menos acercarnos a cerrar la brecha de los 1.500, que era la meta, los 1.500 colegios que era la meta de la reconstrucción. Estamos muy bajos, pero yo en eso sí soy optimista, porque nosotros encontramos muy pocos colegios ejecutados, y sobre todo los que iban a nacer eran muy pocos, y ahora en este momento en educación tenemos poco más de 450 colegios que entre los que ya se han culminado, y sobre todo en ejecución tenemos casi 400 que están en ejecución, que valgan verdad, se ha hecho un cherry al equipo de reconstrucción, que ahora le está dando mucho énfasis al tema educativo, y está funcionando este trabajo cercano que estamos haciendo con los alcaldes, ¿no? Y claro, ahí también siguiente. Ahí entra un poco el romper los mitos también, ¿no? A veces sí, es verdad que nos falta cerrar brechas, es verdad que en las regiones y los gobiernos locales, digamos, tienen un proceso de aprendizaje pendiente, pero también tienen mucha garra, y eso importa, porque yo creo que es la garra lo que nos permitió replantearnos y sacar adelante los Juegos Panamericanos. O sea, nosotros teníamos un proyecto totalmente retrasado, y por eso creo, y yo sí, incluso más, eso por favor no lo publiquen, pero tengo más, incluso que en los ministerios, tengo más fe en los gobiernos locales de cómo vamos a mejorar la reconstrucción, porque creo que en esas obras pequeñas de saneamiento, en esas pequeñas obras de hacer los caminos que unen pueblos, también vamos a generar desarrollo. Esas obritas que de repente no tienen impacto económico porque son menores, pero que sí van cerrando brechas. Ese trabajo pequeño lo estamos haciendo, y eso también es importante, ¿no? Y para las obras grandes que tienen un impacto económico, que tiene que ver con el dinamismo económico a gran escala, está el convenio de gobierno a gobierno. Y como son
en la administración de estos fondos públicos, tenemos que ponerle siempre mucho ojo al nivel de, digamos, de eficiencia que vamos a, que vamos a plasmar, ¿no? Por eso es que resalto en esta presentación las ventajas que tiene un acuerdo de gobierno a gobierno, ¿no? Digamos, la primera ventaja que siempre resalto es la reducción del riesgo de incumplimiento, porque en nuestro país nos hemos acostumbrado a dejar un proyecto a medias y que nada nos pase. Nos puede pasar algo como funcionarios por ser creativos, solucionar y terminar la obra, pero si es que uno lo deja inconcluso, no tiene ninguna responsabilidad, porque finalmente el funcionario pensó más en su responsabilidad que en el pro del sistema o del país, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a que vamos a ver, nuestra medición, ¿no?, de eficiencia tiene que ser por cumplir, no por cuánta responsabilidad, sino por cuánto cumpliste. Y así debería de decirse, oye, ahí sí, aquel que cumplió un proyecto tiene experiencia en gestión. No por el transcurso de los años. ¿Por qué habemos tantos que podemos decir somos expertos en gestión cuando no hemos culminado un proyecto? No podemos ser expertos en gestión pública. Solamente aquel que culmina sus proyectos, lo que empezó y terminó, ese está autorizado a decir que es un experto en gestión pública, ¿no? Y claro, tenemos otros beneficios, como por ejemplo el uso de esquemas ágiles de procura. Y cuando digo ágiles, me gusta poner esto, decir, porque ágiles, claro, es súper rápido. No, porque en el plazo puede durar los 3 meses que dura la ley de contrataciones del Estado. ¿Por qué es ágil? Porque se concentra en lo importante en el proceso de contratación, porque se concentra en evaluar a la empresa que realmente, o sea, tiene un valor agregado que darle al Estado peruano, ¿no? No está evaluando cantidad de papeles, sino el conocimiento, el know-how de la empresa o el core business digamos, de la empresa en el rubro en el que se está presentando, ¿ok? Entonces, eso me parece que sí es ágil. ¿Por qué? Porque no distraes tu tiempo en formalidades. Lo que vas es concentrarte y darle el tiempo al proceso de contratación en lo que realmente importa. Y obviamente eso reduce costos y reduce riesgos en el proceso de contratación, porque lo llevas o sea, lo esquematizas tanto y te concentras en tan pocos pasos, así tengan un plazo largo estos plazos, que el contratista mismo se da cuenta de que no hay posibilidad, pues, o por lo menos se reduce el riesgo de corrupción, ¿no? Incorporamos componentes de innovación, que eso también es algo que nosotros todo el mundo sabe que eso es una buena práctica, todos sabemos que es una buena práctica, pero lo implementamos, no lo implementamos. ¿Por qué no lo implementamos? Porque siempre queremos que todas las evaluaciones sean objetivos, 1 más 1 es 2. En la innovación, uno no puede tener una medición, porque si no, no fuera una innovación. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Expertos detrás, como cuando hay un concurso de innovación, los expertos evalúan qué innovación es mejor. ¿Acaso es un parámetro donde te diga cuántos contratos presentaste? No, pero entonces tenemos que esa fuerza de enfrentarnos a ese reto es lo que nos falta, y creer en nuestros expertos peruanos, que claro, tenemos que también formarlos, a lo mejor tenemos que traer a peruanos que estén fuera, o incluso esas evaluaciones hasta se pueden hacer online, no necesitan estar aquí en el Perú, pero creer en nuestros expertos peruanos o expertos extranjeros, si es que no hay peruanos, y que hagan esa evaluación de innovación. Y obviamente la transferencia de conocimientos. El G2G no está apostando porque venga un país y me haga el trabajo, porque entonces ahí sí no hemos aprendido nada, y cuando el país se vaya quedamos como estuvimos al principio. Aquí toda la responsabilidad la asumimos los funcionarios públicos, porque solo así le vamos a poner empeño a aprender cómo se hace y a saber qué estamos firmando, ¿no? Aquí, digamos, la ventaja es que tienes la asistencia de alguien que ya tiene la experiencia y que pues te va guiando de cuáles son los riesgos que vas adoptando. Obviamente, también tenemos una visión de cooperación que es muy importante en este convenio de gobierno a gobierno, ¿no? El siguiente. Es tan importante como las buenas prácticas, es también la transparencia, porque de eso estamos cansados, de eso estamos heridos, tenemos heridas, vamos a decir, sin cerrar en nuestro país, y entonces la desconfianza es mutua, ¿no? Yo creo que hay una desconfianza casi
para mi gusto, sumamente exagerada, ¿no? De parte de ambos, de parte del funcionario público respecto al sector privado y el sector privado respecto del funcionario público. Es mi opinión personal en el que creo que el privado siempre piensa que nosotros somos, vamos a decir con términos duros, poco capaces o incapaces de tomar decisiones, miedosos, poco eficientes, ¿no? Y de nuestro otro lado, los funcionarios estamos pensando, todas las empresas lo único que quieren es ganar y me quiere arruinar, se quiere aprovechar de mí, así que no le voy a aceptar absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahí la transparencia es sumamente importante para generar esa confianza mutua de ambos lados, ¿no? Y ahí nosotros aseguramos siempre en el G2G el acceso irrestricto de la Contraloría General de la República, con una cláusula que expresamente se incluye en el acuerdo. Tenemos la cláusula anticorrupción que se ha hecho a nivel de Estado y, digamos, a nivel país, y esa también siempre la incluimos, ¿no? Porque eso es una disposición de la que no estamos aceptados y tampoco queremos estarlo. Y obviamente también hemos heredado la buena práctica de los Juegos Panamericanos de aplicar, o de solicitar los compromisos de confidencialidad e integridad de los procesos de contratación, donde lo que se evalúa también a veces, de ser el caso, es solicitar los estados financieros auditados, porque a veces vienen también empresas de fuera y no se sabe cuál es digamos, los antecedentes que trae, ¿no? Y cuando tú pides estos estados financieros auditados, sí te da un indicador respecto de qué riesgos tiene y, digamos, un due diligence mínimo para saber con quién estás contratando, ¿no? Y claro, tenemos, digamos, para materializar un poco lo que nosotros hemos, a propósito de las lecciones aprendidas en los Juegos Panamericanos, nosotros ya hemos identificado en qué buenas prácticas también nos vamos a concentrar ahora, o sea, que van a ser similares a la de los Juegos Panamericanos. Y ya lo mencionaba Leoni, o sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos, primero, que cuando empezaron los Juegos Panamericanos, a nosotros lo que nos decían es, el BIM se utiliza en el sector privado, como diciendo ustedes públicos todavía no están preparados, ¿no? Deje que pase el tiempo para que aprendan algo, ¿no? Pero, y aquí con Reino Unido, fuimos de frente, no hubo proceso de aprendizaje, ya, se va a utilizar en el sector público. Tal es así que el MEF ya ha sacado la regulación para que ya forme parte de nuestra regulación peruana y que se pueda utilizar en los proyectos de inversión pública el sistema BIM, ¿no? Entonces, eso definitivamente nos ordena y nos lleva a otro nivel, ¿no? Ahora, no solamente es la norma, ¿no? Nos falta lo más importante. Nosotros, los funcionarios públicos, nos tenemos que preparar en estas herramientas para utilizarlo correctamente, porque la herramienta no tiene la culpa cuando nosotros la mal usamos, ¿no? O sea, nosotros le echamos la culpa a muchas normas porque las normas no se defienden, ¿no? Pero generalmente somos nosotros mismos las personas, y ahí sí tengo que decir que tenemos una responsabilidad compartida, tanto el privado como el público, somos así como que expertos en distorsionar la regulación, ¿no? Y ahí, pues, por eso es que cuando se hace la desregulación, hay menos riesgo de esa distorsión. La segunda buena práctica que vamos a materializar en esta reconstrucción va a ser la aplicación de los contratos NEC, ¿no? También es otro mito que nosotros no lo pensamos al momento de aplicar, porque ciertamente cuando conversaba con muchos expertos, con mis maestros, en los que siempre me apoyo para tomar algunas decisiones, me decían, ¿cómo vas a aplicar ese contrato si eso pues es algo que se aplica digamos, en el derecho anglosajón, tienen otra idiosincrasia, tienen otra visión, ¿no? Y nosotros dijimos, oye, pero lo único que sé es que nosotros tenemos que tener las mismas capacidades, ¿por qué tenemos que mirar a menos? O sea, vayamos y a ver qué hacemos, y en algunas cosas que no nos podemos adecuar, lo adecuaremos, ¿no? Entonces nosotros ahora nos sentimos orgullosos como peruanos porque creo que somos el único país de Latinoamérica que ha ganado un premio por el NEC, es una firma, es una organización
sobre estos contratos NEC, y nosotros lo hemos adecuado, lo hemos peruanizado en lo que nosotros creíamos que era necesario, digamos, a lo que corresponde el derecho peruano. Hemos incluido algunas cláusulas y todas esas cláusulas ahora para Latinoamérica lo está considerando esta organización, y por eso es que nos han dado ese premio. Entonces, o sea, ahí fíjese que empezamos a esto que iba al inicio, ¿no? Sentirnos capaces de hacer, ¿no? Y empezar a confiar. Y eso tengo que decirlo también, eso ha sido gracias a este trabajo colaborativo que se dio entre la empresa privada y nosotros los funcionarios públicos. Porque cuando nosotros empezamos a ver que sí había desconfianza, es como decir, sí, hazlo, Amalia, vamos a acompañar, Carlos Neuhaus, sí, hazlo, que nosotros vamos a participar, vamos a estar allí, entonces, vas al siguiente paso. Entonces, ese ha sido un riesgo mutuo que en ese trabajo colaborativo nos ha permitido seguir este siguiente paso, ¿no? También con ello hemos aprendido de que las plataformas para gestión de proyectos son sumamente importantes. O sea, en mi rol de abogada y desde el MEF, donde yo me dedicaba a modificar la ley de contrataciones del Estado año tras año, ¿no? Yo creía que en el tema de las plataformas, sí, pues te sirven, pero finalmente la norma es más importante. Y no, por favor, porque las plataformas y la transparencia, ¿no? No es que te puedan dar las 1000 hojas de un contrato, y ahí estamos súper mal como país desde mi visión. O sea, la transparencia es que yo te ordene el proyecto y te la pueda dar en simple al ciudadano que entra a una plataforma donde sabe que está la información ordenada. Esa es la verdadera transparencia, porque es la accesibilidad, el acceso a la información. Si yo te pongo y te escaneo las 1000 hojas y lo pongo en una página web, ¿eso es transparencia? No, porque solamente podrían entenderlo algunos expertos, pero no el ciudadano de a pie, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que hacer ahí un gran debate a nivel mundial respecto de qué es la transparencia, y si más importante que la transparencia es el acceso a la información. Y para tener acceso a la información hay que tener plataformas que sean entendibles, ¿no? Y claro, nosotros también estamos terminando de entender, digamos, este manejo de plataformas, pero que nosotros queremos ahora reafirmar, y que toda esta gente joven que nos acompaña luego se multiplique en la función pública y nos pueda llevar este aprendizaje, ¿no? Y obviamente ahí están las plataformas también de gestión de documentos, y también, digamos, la especialización que queremos generar no solamente en procura, sino en todo este tema de prevención, ¿no? Nosotros creo que tenemos que tener ahí una profesionalización en estos esquemas. Rápidamente ahí les comento que solamente para nuevamente ahí hacer un tema de cómo es que nosotros podemos ir mejorando, ¿no? En los Juegos Panamericanos, hoy leía una entrevista del embajador de Francia en Caretas, y decía oye, es que no hay todavía una regulación sobre el convenio de gobierno a gobierno, pero qué buena es la herramienta para cerrar brechas que se tienen para proyectos, digamos, para proyectos complejos, ¿no? Donde no hay capacidad de gestión. Entonces, fíjense que nosotros, decía, y Perú es el que lo aplica, porque, claro, decía eso porque no es que este G2G para gestión no es que se aplique mucho en otros países. Yo no conozco en otros países que se estén aplicando. Él también iba por esa misma línea, y nosotros lo aplicamos. O sea, en mi calidad ahí de reguladora en el MEF, escribimos el artículo, y como nadie creía en mi artículo, lo que hicimos es después todo el equipo irnos allá a implementar lo que habíamos pensado, ¿no? Y claro, cuando también ahí no nos podemos quedar, nosotros dijimos, ahora con este gran proyecto tenemos que mejorar el tema, mejorar en que este G2G sea más competitivo. Nosotros tuvimos 2 criterios para seleccionar a los países: que estén en los primeros niveles en la escala de transparencia a nivel mundial, y lo otro es que tengan experiencia en las materias que íbamos a, digamos, que tiene la cartera de reconstrucción.
Y por eso es que nosotros invitamos a aproximadamente 12 países, y de verdad que para mí ha sido muy grato y nos sentimos muy orgullosos como equipo de haber captado el interés de 5 países, porque esos 5 países presentaron sus ofertas, su expresión de interés, trabajaron en ello, invirtieron en ello. Y esos 5 países ustedes tienen a la vista: Estados Unidos, que nadie lo creía, que todo el mundo me dijo, Estados Unidos, no, ellos no se presentan en este tipo de proyectos, pero se presentaron y estuvieron muy interesados, ¿no? Y ahora todavía sus empresas siguen interesados en participar en este convenio, y espero que también eso sea en alianza con empresas peruanas para que nuestras empresas puedan captar su experiencia y puedan crecer. Reino Unido, Países Bajos, Canadá y Francia. Y también hemos seguido un sistema. A pesar de la pandemia, nosotros hemos seguido trabajando, y por eso es que prácticamente empezamos un 6 de diciembre y en junio de este año hemos firmado este convenio de gobierno a gobierno, es decir, también hemos planteado un esquema, un orden en el que la Contraloría nos ha acompañado y hemos podido suscribir este convenio sin situaciones adversas. Ya sacó su informe la Contraloría General de la República al proceso y al contrato, y en ambos nos han señalado que no hay ninguna situación adversa, lo cual también nos complace como funcionarios públicos. Aquí rápidamente, acá está el alcance del convenio de gobierno a gobierno, ¿no? Una cosa es el trabajo en el PMO, la asistencia técnica especializada, la transferencia de conocimientos y procura. En la siguiente, vamos a ver, aquí, ¿cuáles son las cosas que nosotros vamos a aprender respecto del PMO? El PMO básicamente nos da la tranquilidad de tener un Excel, una plataforma, en una plataforma en términos de plazo, en términos de costos, en términos de riesgos, ¿no? Eso para nosotros ha sido un aprendizaje sumamente valioso, porque en el caso de riesgos, por ejemplo, nos cuantificaban y decía, tú no tomas la decisión en este tiempo, tú tienes una semana para tomar la decisión, tú no tomas la decisión en ese caso, tu proyecto se va a encarecer en tanto, va a generar el problema a la otra dirección, va a generar esto. Entonces, esa forma de ver, de enfrentar los riesgos, hace que nosotros, los funcionarios públicos, tomemos las decisiones, con mayor rapidez, ¿no? Y la transferencia de conocimientos, creo que ya le hemos comentado, cómo es que se va a materializar, trabaja codo a codo con nosotros. La asistencia especializada, acá lo que quiero remarcar es que nosotros aquí, ellos son como que nuestro delivery partner, es decir, nos va a acompañar en toda la toma de decisiones y siempre está al costado nuestro para ayudarnos, por ejemplo, a revisar un perfil, a declarar una viabilidad, a revisar un expediente técnico, ¿no? En la supervisión del proyecto, conjuntamente con la entidad, a pesar de que hay un supervisor de calidad, supervisamos el proyecto, nos acompaña en el aseguramiento del proyecto y en la liquidación hasta el cierre, ¿no? Entonces, eso también para nosotros es sumamente valioso, porque podemos ver toda la cadena y a lo largo de esa cadena vamos aplicando las buenas prácticas. Y en Procura, obviamente, que también ellos se hacen con sus políticas de Reino Unido. Son políticas bastante transparentes, pero sobre todo nos permite aplicar una serie de buenas prácticas internacionales y preparar a nuestras empresas a que conozcan también estos esquemas de los procesos, de los contratos NEC, y que puedan también sentirse preparados nuestras empresas peruanas para poder competir cuando se dé la opción, competir también fuera, ¿no? Porque ya van a tener este conocimiento. Sí, aquí en el tema de PMO quería resaltar que, para todos los proyectos que nosotros tenemos vamos a decir, un portafolio 1 y un portafolio 2, cómo lo estamos visualizando, ¿no? Y en el portafolio 1 está todo el tema de soluciones integrales, de cuencas y drenajes, y en el portafolio 2 está educación y salud, ¿no? Esa es la manera de cómo hemos esquematizado nuestro proyecto, y en paralelo ya viene la aplicación de estas consideraciones de gestionar a través de una oficina de PMO, de la asistencia técnica que nos van a dar, la gestión de la contratación, la construcción de capacidades igualmente, ¿no? Es transversal, ¿no? Y obviamente, y en la participación de actores clave, que es sumamente importante. Ellos han resaltado muchísimo la participación ciudadana, la participación de la sociedad civil, y también obviamente de los colegios profesionales, de los gremios, y
la academia, porque ciertamente son decisiones, por ejemplo, que van a trascender, ¿no?, a la vida de todos los ciudadanos en el norte, por ejemplo. Entonces, sí tenemos que acercarnos a estos actores que son relevantes, ¿no? Y obviamente tenemos que optar siempre por la integración digital. Ya, aquí rápidamente, yo aquí quería dar un ejemplo, o sea, yo sé que estoy con el tiempo, yo aquí quería dar un ejemplo respecto de lo que ha significado para nosotros la utilización del PMO, ¿no? El PMO, por ejemplo, para aclarar, no es el que es el que convoca el proceso de contratación, no. O sea, nosotros, en realidad, el G2G se basa en un delivery partner. Es el delivery partner el que puede convocar ese proceso de contratación. El PMO es la oficina que te permite o que calendariza el proyecto, como vuelvo a repetir, en términos de tiempos, de plazos, de costos, de riesgos, de aseguramiento, ¿no? Y aquí, por ejemplo, justamente por ese enfoque, es que fue muy importante, solamente voy a comentar eso, fue muy importante manejar los cambios del proyecto, ¿no? Porque nosotros aquí en Lima 2019 decíamos, oye, vamos a hacer tal cosa, oye, ¿cuánto nos van a cobrar por alquilar butacas? No, eso es muy caro. Y la clásica, ¿no? Hazlo permanente, mejor, y déjale tantas butacas. Y venían ahí el equipo inglés y decía, ya, tú lo quieres dejar una hora permanente, ya. ¿Sabes cuánto va a costar su mantenimiento? ¿Sabes cuánto sabes qué es lo que van a tener cada vez que no puedan llenar un estadio con esas capacidades? Taparlo, por ejemplo, ¿no? Porque no va a poder cubrir esto. ¿Cuánto? Para eso tienes que medir cuánto el deporte tiene, cuántos seguidores tiene aquí en Perú, ¿no? Entonces, son cosas que uno a veces no piensa, solamente dice, no, mejor lo compro. Y luego simplemente termina ahí empolvándose, o un elefante blanco que realmente da mala señal, digamos, a la población. Entonces, esa gestión de cambios para nosotros fue muy importante, y por eso que el segundo punto que ahí resalto es la gestión de la información, ¿no? Fuente única de información. Nosotros teníamos ese comité de cambios, ahí firmaban todos. Nada que no es mi responsabilidad. Todos los que estábamos involucrados teníamos que firmar, y solamente ese comité podía hacer los cambios. Nadie más podía tomar una decisión, y por eso que no había contradicciones. Y teníamos plataformas digitales de información. Ahí teníamos, por ejemplo, un SharePoint donde incluíamos toda la información y todos sabíamos cómo iba avanzando el proyecto, y entonces no teníamos, claro, o teníamos otro tipo de problemas, pero por lo menos eso nos ayudó a tener claro el panorama y nuestros avances en el proyecto, ¿no? Eso es algo que también quisiéramos replicar ahora. Y bueno, y finalmente señalarles que, como les había dicho, nosotros hemos suscrito, es un convenio de gobierno a gobierno, esa per se, porque es la firma es con el Department for International Trade de Reino Unido, ¿no? Esta es la firma con ellos, pero ellos a su vez han seleccionado a Mase, Arup y Glit como empresas que van a hacerle el seguimiento a este proyecto. Y obviamente, como les decía, actores importantes para nosotros son los colegios profesionales, la academia, la sociedad civil, y dentro de la sociedad civil están también los gremios y las autoridades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, ese es nuestro esquema de gestión del convenio de gobierno a gobierno. Y bueno, disculpen si me sobrepasé algunos minutos, y con cargo a seguramente absolver sus dudas más adelante. Gracias. Muchas gracias, Amalia, de verdad ha sido un placer escucharte, y nos das esperanza de hablar con el gobierno que tú representas y escuchar términos como estandarización, agilidad, eficiencia, innovación. De verdad que música para nuestros oídos. De verdad te felicito, y nada, como tú creo que tienes las cosas muy claras en ese importante es construir esto a partir de un diálogo público-privado con sociedad civil, con academia. De verdad, muchas gracias. Hay varias preguntas que vamos a proceder al final de la siguiente presentación, así que doy pase a Néstor Roa para la siguiente presentación sobre asociaciones público-privadas, experiencias en América Latina. Adelante, Néstor. Muchas gracias, buenas noches. Voy aquí a compartir la presentación con ustedes, si me dan solamente un segundo. Así esto funciona.
Yo entiendo que ahí se puede ver, ¿cierto, Jessica? ¿Me confirmas? Perfecto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Comex Perú, Jessica Luna, Javier Montes. Muchas gracias a los colegas panelistas. Muy interesante para mí ser parte de este grupo y escuchar las importantes conversaciones que estamos teniendo sobre la infraestructura y la participación del sector privado, un tema que sin duda es vital para toda América Latina. Hoy es imposible empezar una conferencia sin hacer referencia, como ya vimos, al COVID-19. Pero más que por el coronavirus, el 2020 va a ser recordado por las otras muchas curvas que estábamos tratando de aplanar y que hoy toman una pendiente cada vez más positiva. Se estima, por ejemplo, que la región decrecerá más del 5% en su Producto Interno Bruto. Esto es toda la región de América Latina y el Caribe. Se estima que Perú podría tener una reducción del 10%, ¿no?, del producto. Ese estancamiento acentuará, sin duda, las desigualdades que ya existen en la región. Estaremos agregando 38 millones de personas adicionales al desempleo y 30 millones de personas adicionales serán más, entrarán estarán por debajo de la línea de pobreza, ¿no? En el caso de Perú son millones de peruanos los que han perdido el empleo, y en Lima, por ejemplo, se calcula que el 75% de las personas de los quintiles más bajos del ingreso están quedando sin trabajo. Hoy hablamos del rol del sector después de la pandemia, y la infraestructura cumple un papel muy importante, por lo menos por dos motivos. Primero, porque ayuda a prestar servicios básicos. La infraestructura ayuda a conectar personas y mercados, y además, como lo han mencionado mis antecesores, colegas panelistas, la infraestructura apoya a cerrar las brechas de desigualdad en cobertura de servicios básicos y fundamentales, casi que rayan con los derechos humanos, como la asequibilidad al agua, a la energía y a moverse, al transporte, a la movilidad, ¿no? Desde el BID hemos estado acompañando a los países de la región de diferentes maneras durante la crisis en los últimos meses. Nuestro apoyo se ha acentuado donde han estado las prioridades en este proceso de mitigación inicial, atendiendo con apoyo a proyectos dirigidos a soportar el sector hospitalario, a brindar liquidez a los países de diferentes maneras, con programas de transferencias a los más vulnerables, hace que se canalizan a través de los gobiernos, y asegurando una dinámica económica a las empresas, que también lo hacemos por diferentes mecanismos de crédito fundamentalmente, y financiando paquetes fiscales que los gobiernos han solicitado. Pero el tiempo sigue pasando, y a medida que avanza llegamos al consenso que estaremos definitivamente conviviendo con la pandemia por mucho tiempo. Y creo que viene una etapa de lo que se llama el nuevo normal, lo podemos llamar la adaptación al nuevo normal, y ahí vemos que el segundo motivo de importancia para la infraestructura en la pandemia es el poder intrínseco que tiene para la reactivación. Siendo quizás un sector que más que otros puede detonar otras cadenas productivas, por caracterizarse por ser un sector de demanda derivada de otros sectores de la economía. Desde la mano de obra, pasando por los insumos de la misma ejecución de la infraestructura, como la construcción, los servicios de transporte, los servicios conexos al desarrollo de la infraestructura misma, este proceso de comercialización de todos esos insumos, y así sucesivamente, generando un círculo virtuoso de reactivación del ingreso. Ya desde los inicios de la cuarentena anticipábamos que nuestro sector sería esencial durante y después de la pandemia. Comenzando la contingencia, si ustedes recuerdan, una tercera parte de los 26 países que son miembros del BID habían decidido continuar las obras. Me refiero a la infraestructura pública, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, México, Nicaragua y Paraguay.
A finales de abril se sumarían Uruguay y Colombia, y para junio casi la totalidad de los países. O sea, no se detuvo mucho, y donde se detuvo volvió muy rápido. En el caso particular de Perú, todas las actividades no esenciales fueron suspendidas debido a la emergencia sanitaria, lo cual implicó, como ya lo han mencionado, la paralización de todas las obras. Desde mayo, entiendo, se ha iniciado un proceso de reactivación económica por fases, sumándose a los otros países. Obviamente esto todo depende mucho, y creo que lo han venido haciendo en general todos los países, de la incidencia y los niveles de protección que necesitan especialmente los trabajadores, ¿no? Hoy es claro que vamos a tener que redoblar el esfuerzo para no solo continuar cerrando las brechas preexistentes, sino también evitar que perdamos, como veíamos, los avances ganados por décadas, y en el caso de Perú esto ha sido muy importante. Yo sé que hay muchos temas grandes, pero en el contexto de la región de Latinoamérica y el Caribe, Perú es mucho lo que ha avanzado, y lo mencionaron también en las presentaciones anteriores. Entonces, es difícil uno decir qué es lo que un experto recomendaría hacer en una crisis como esta, porque básicamente no hay precedentes que conozcamos los que estamos trabajando en ella. No hay mucho experto, no hay consultores que le puedan a uno decir esto se hace así. Sí hay cosas para aprender de crisis anteriores, no de la misma magnitud de globalidad y impacto económico y social que está teniendo esto, pero creo que es importante aprender, ¿no? Y para esto, primero, recordemos que hay un consenso de que la infraestructura es importante, y que ahí persisten aún brechas, y antes de la pandemia, sin la pandemia, debíamos invertir más, pero también debíamos invertir mejor en el sector de infraestructura. Y esto es importante recordarlo, entre el 2008 y el 2018, los países de la región invirtieron en promedio un 2.8% de su Producto Interno Bruto en infraestructura, y esto fue más o menos 2.3%, o sea, la gran mayoría, y esto es a nivel de la región por parte del sector público, y el 0.5% por parte del sector privado. Este número como región nos pone muy por debajo de otras economías emergentes. En Asia Oriental y el Pacífico tenemos niveles del 5.7% del PIB, en Oriente Medio y el norte de África el 4.8%, y en el sudeste de Asia el 4.25%. En China, por ejemplo, se invierte más del doble de lo que invirtió América Latina en infraestructura en 10 años, aquí en el mismo periodo comparado entre el 2008 y el 2018. Tener este referente es importante si queremos apuntar a una reactivación a través de la infraestructura. No solo se trata de mitigar los efectos de la crisis actual, sino continuar cerrando estas brechas de inversión. De las crisis de los 70, de los 30, de los 70 y de los 90, y de la crisis más reciente del 2008, sabemos que los países invirtieron en infraestructura como programas integrales de estímulos post-crisis, y lograron crecer más y recuperar de empleos. Eso hay evidencia empírica que lo demuestra, y es muy importante mantener el foco en esto. El esfuerzo de invertir tal magnitud no es pequeño para los gobiernos, ¿no? Pero tenemos estas lecciones aprendidas de las crisis pasadas para que tratemos de hacerlo bien en esta ocasión, ¿no? En primer lugar, debemos corregir una tendencia histórica que es: yo veo el gasto corriente, trato de mantener el gasto corriente, lo primero que recorto es la infraestructura, en vez de recortar el gasto corriente. Desde los 90 los gastos corrientes de la región han venido aumentando, ¿no? Y por el contrario ha sido la inversión la que ha sido más volátil y ha sufrido periodos prolongados de recorte, ¿no? Entre el 2000 y el 2016, el 88% del gasto público fue gasto corriente, y solo el 12% se destinó a inversiones de más largo plazo, que incluye la infraestructura. Entonces, creo que una lección importante para las personas que trabajamos en este tema y mantener recordando a los formuladores de política económica es que la infraestructura es vital y no es la responsable de los déficits, pero hasta el déficit. Entonces ahí hay un balance muy difícil de mantener y de lograr entre las dos cosas, ¿no? Se requiere
para nosotros entender bien estos temas de restricciones fiscales y poder acomodar los proyectos, y creo que aquí se ha hablado mucho de eso, y los perfiles financieros de los proyectos a las necesidades fiscales. Eso requiere comprender del lado nuestro cómo funciona la macro fiscal de los países, pero también comprende del lado nuestro poder comunicar bien esto a las autoridades económicas. Otra lección importante es que los estímulos para la reactivación deben considerar que los tipos de obra sean intensivos en mano de obra, ¿no? Lo que estamos tratando es tenemos un shock de oferta, un shock de demanda. Lo primero que tienen que ayudar las infraestructuras es a recuperar mano de obra. En términos absolutos es importante, en términos relativos lo que aporta la infraestructura en la provisión no es mucho, pero es muy importante en la etapa del shock. Pero a futuro sí genera unos impactos mucho más sostenibles en el mediano y largo plazo, y allí es por eso es que es importante ahora empezar a invertir aún con las restricciones. Y mirando, y ahí es donde hay oportunidades, ¿no? Cuando yo trato de hacer eso, de apretar, de hacer más eficiente el trabajo de la infraestructura, es donde debemos mirar un poco la nueva era de la infraestructura, la que está entrando el mundo, donde cada vez estamos más inmersos en la digitalización, en la eficiencia de los procesos constructivos, y eso también fue mencionado por mis colegas panelistas, en pensar cómo la infraestructura entrega mejores servicios. Acuérdense que nosotros no hacemos infraestructura por hacer la obra. Hacemos la obra y la infraestructura para prestar un servicio al ciudadano o a la comunidad económica del tejido empresarial de nuestros países, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Entonces, creo que estos principios y estas lecciones del pasado son fundamentales. Y yo quisiera ahora, yo sé que es tarde, en los últimos minutos de la presentación, hacer algunas reflexiones para Perú, con la perspectiva de afuera, más comparativa, con el ofrecimiento de excusas anticipadas porque nosotros somos muy respetuosos del conocimiento local, pero esta es nuestra perspectiva, ¿no? Y obviamente dispuestos a corregir cualquier imprecisión que podamos tener, ¿no? El primer tema es que desde hace décadas vemos que en Perú se ha centrado, y lo veíamos ahorita, en la planificación sectorial, en la que cada sector define su plan de inversiones, y eso se ha hecho, yo creo que relativamente bien, pero no necesariamente se han generado sinergias con otros sectores, ¿no? Creo que, como se mencionó, la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura es un esfuerzo que hoy día apunta hacia ello, en nuestra opinión. Es un esfuerzo que busca planificar inversiones sinérgicas y que, por lo tanto, potencien los impactos de dichas inversiones. Tanto para la inversión de la ejecución de la inversión pública, como se mencionó ahora, como las APPs, se requiere un fortalecimiento institucional del sector público. Esto es súper importante. Muchas veces se piensa que la llegada del sector privado implica estados más pequeños. Puede que sean más pequeños en términos de la magnitud de la inversión, o por lo menos que se reduzcan. Ya hemos visto que la mayor cantidad de la inversión se sigue haciendo por parte del sector público, pero tiene que ser más grande en capacidades, ¿no? En los elementos, en esos procesos que deben ser revisados y optimizados, en la incorporación de tecnologías que permitan al Estado seguir las fases del ciclo de un proyecto, y en la misma gestión pública como tal, ¿no? Para cuantificar la relevancia de este tema, podemos mencionar, por ejemplo, que en 2005, o sea, hace apenas 15 años, el presupuesto de inversión del Ministerio de Transporte era del orden de los $300 millones. Ahora es 10 veces mayor, casi con la misma cantidad de personal y sin cambios significativos en los procesos. Este cambio que ha hecho ya Perú, en el orden de magnitud, requiere la optimización de los procesos e incluir tecnología, sin duda, para ser más eficiente. El fortalecimiento también es necesario para poder implementar adecuadamente las asociaciones público-privadas. Recordemos que cuando se implementa una APP, se requiere que el sector público
tenga las mismas y si se puede mayores capacidades que el sector privado para que la implementación sea adecuada. En caso de que determinado proyecto, especialmente megaproyectos, que es donde Perú ya ha entrado desde hace un tiempo en conjunto con otros países de ingreso medio en América Latina, las capacidades del sector público no son similares a las del sector privado y se recomienda en ese caso, y aquí se han mencionado varios esquemas, que se pueda contar con asistencia de firmas consultoras especializadas que brinden ese soporte técnico adicional. Y ojalá sean firmas especializadas locales, porque realmente esa capacidad instalada debe estar en el entorno, en el ambiente que está alrededor de eso. Por ejemplo, para proyectos como el Metro de Lima, en los que aún el sector público no cuenta con toda la experiencia requerida. Este es un proyecto de una magnitud muy grande en toda la región, ¿no? No solo en Perú, es un proyecto sumamente grande y ahí podría ser interesante pensar en tener apoyos de firmas como las que menciono, ¿no? Es necesario mejorar los instrumentos de gestión pública, ¿no? Perú tiene que pensar cómo introduce mejoras en sus mecanismos de adquisiciones y los modelos de contrato. Y creo que están en ese camino, ¿no? El hecho de utilizar y ver de cerca las políticas de los organismos multilaterales o el caso del gobierno a gobierno, el G2G. En ambos casos se utilizan contratos que son estándares internacionales como el FIDIC o el NEC que fue mencionado acá. Y si bien son mecanismos que no, o sea, sobre todo el tema del G2G es algo que debe ser usado excepcionalmente, últimamente se ha incrementado su adopción, lo cual es una señal explícita que los procedimientos nacionales de pronto no están resultando ser los más adecuados y atractivos y por eso pueden ser un buen instrumento en la transición, pero denota la necesidad de un cambio estructural. A la falta de una adecuada institucionalidad, sumada a la necesidad de mejorar instrumentos de gestión pública, se generan retrasos significativos en la implementación de proyectos como ya los vimos y como se habló de manera reiterada en todo el proceso de reconstrucción de infraestructura de los daños generados por el fenómeno del Niño en el 2017 y que veíamos que todavía hay retos para avanzar. Y ya se contrató a Reino Unido mediante un G2G para implementar este proyecto. El tema el buen manejo fiscal de Perú es un gran activo y esto es importante, esto también es excepcional en la región, ¿no? Y eso es muy importante. Yo me puedo dar ciertos lujos de aprendizaje en los proyectos, pero yo no me puedo dar el lujo de tener un marco de contratación que no tiene credibilidad ante los mercados. Yo creo que Perú ahí ha sido muy prudente y esto va a ser vital para asignar importantes recursos para atender en la emergencia, ¿no? Un monto que estimamos va a ser grande, ¿no? 12% del PBI, por lo menos es lo que entiendo se estima. Actualmente ya se inició la reactivación con un conjunto de medidas que hemos estado observando en el caso de transporte, que le ha destinado aproximadamente 1.200 millones para la conservación de carreteras, que son actividades, y resalto estas porque, como decía hace un rato, son actividades que resaltan mucho el empleo y tienen un impacto en la reactivación en el corto plazo. Pero luego de la reactivación de cortísimo plazo como eso, debe venir un conjunto de inversiones de mediano plazo, también de rápida ejecución, pero con impactos de mediano plazo que permita asegurar la tendencia de crecimiento y que genere la reactivación. En esta etapa, claramente, en el caso de Perú, deben convivir de manera simultánea tanto la inversión pública como las APPs. La inversión pública, porque es de rápido inicio y donde es necesario que el país invierta para cerrar brechas en electrificación rural, en acueductos, en sistemas de transporte o en redes viales, sobre todo en redes terciarias y secundarias en poblaciones remotas, entre otros. Paralelamente, las APPs permitirán apalancar recursos del sector privado en proyectos de gran envergadura donde se alinean los incentivos. Sin embargo, en esta etapa también es una buena oportunidad para implementar mejoras que permitan incrementar la eficiencia y la rapidez del gasto y balancear
los riesgos entre el privado y el sector público. Perú tiene una amplísima experiencia en la implementación de APPs y cuenta con uno de los mejores marcos normativos. Desde el punto de vista teórico, el diseño de una APP es más largo que el diseño de una obra pública, pero la principal ventaja que presentan es que permiten apalancar recursos del sector privado y una mayor eficiencia en la provisión de un servicio. Y estamos en aras del tiempo. Yo creo que hay unos elementos claves que yo quería mencionar. Es necesario mejorar la asignación de riesgos, como ya lo decía, entre las dos partes. Los contratos deben ser mejorados. El caso de la línea 2 del metro creo que es un ejemplo que presenta, que es muy diciente en términos de lo que se podría mejorar hacia adelante. Yo creo que también se debe pensar mucho en los niveles de servicio más que en la obra. No solamente nivelar los niveles de servicio de una determinada infraestructura como puede ser una carretera, sino el nivel de servicio que se debe ofrecer a un usuario por el pago realizado, o sea, equivalente. Por ejemplo, las concesiones urbanas en Lima, la congestión en el peaje no es medido como un nivel de servicio. Por ello, el concesionario no tiene ningún incentivo para ser eficiente en el cobro del peaje, según lo que nosotros entendemos, ¿no? Y mucho foco en temas como la transparencia. Las inversiones deben realizarse de manera expedita, con procesos flexibles, pero no deben poner en riesgo la calidad de infraestructura ni abrir puertas a prácticas indebidas en las licitaciones. Aquí la apertura, la visibilidad es sumamente importante. Y ya se ha mencionado también varias veces la digitalización, que es un ingrediente adicional de productividad. Yo quiero terminar diciendo que todo esto no solamente es posible si hacemos más eficientes y sostenibles los procesos constructivos, si se introducen prácticas y tecnologías que eviten redundancia de procesos, por ejemplo, en la supervisión y la fiscalización de la obra, se evitan imprecisiones en las cantidades de base de la licitación, introduciendo tecnologías que puedan cuantificar mejor, y si se agilizan los trámites con trazabilidad y transparencia, se evitan prácticas indebidas. Yo quiero terminar diciéndoles también que cuenten con el BID como un socio para acompañar estos procesos de reforma que se requieren, con una visión de país y de adopción de prácticas, innovaciones y tecnología. Y nosotros somos un tercero en confianza en los países, somos parte de los países, no tenemos una estrategia de salida de los países, pero somos un referente del mercado internacional, y no importa los problemas, siempre estaremos con el Perú y con el resto de América Latina. Muchas gracias, Jessica, por la invitación, y de nuevo, perdón por tenerlo hasta tan tarde, pero es que la conversación es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Muy interesante la visión regional del tema, ¿no? Siempre tenerla en cuenta. A veces nos estamos mirando como solo al ombligo, como decimos, y es importante levantar un poquito la mirada, ¿no? Muchas gracias. Si les pido, Amalia, si podrías prender tu cámara también, por favor, Néstor también, para responder algunas preguntas del público. Claro que sí. Vamos en aras del tiempo para respetar los tiempos de todos. A ver, vamos a hacer una pregunta a cada uno. Te voy a empaquetar un par, Leonie, que está bien interesantes. Una de Pablo, que dice, ¿crees que un fondo soberano de riqueza le daría autonomía al proceso y permitiría contratar asesores de primer nivel? Y hay una segunda de Guillermo León que nos dice cómo incorporar los costos COVID en las obras públicas, y si se ha previsto también para las APPs. A ver, respecto a la primera, la respuesta es sí. El tema es que es una propuesta que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero no se ha aceptado hasta el momento. Entonces, me parece que seguir insistiendo es bueno, pero no veo que vaya a salir en el corto plazo, ¿ya? Pero sí, efectivamente sería estupendo poder tener un fondo autónomo que defina contratación de asesores integrales y que le dé celeridad a estos procesos. El segundo tema, respecto a los costos adicionales, hay
tres tipos de costos, ¿ya? Costos de tiempo, o sea, hay fechas de entrega de un montón de obras, en el caso de APPs y en el caso de obras públicas, que no se van a poder cumplir, porque durante 3 meses se han paralizado y el ritmo de ejecución hoy día es otro. Por eso decía que se viene una horda de adendas, porque hay plazos que no se van a poder cumplir. Entonces, primero tiempo. Segundo, ha habido 3 meses de paralización de equipos, grúas paradas, que hay que pagar alquileres, personal que ha seguido trabajando, es decir, hay 3 meses de costos generales, de gastos generales, que va a haber que reconocer de alguna manera. Y respecto al inicio, ya una vez que se ha reiniciado, las normas de distanciamiento y todos los protocolos sanitarios obligan también a asumir una serie de sobrecostos. En el caso de la obra pública, sí se ha sacado una norma que permite que la OCDE emita algunos criterios que permitirán estos reconocimientos. Sin embargo, en el caso de las APPs cofinanciadas, a pesar de que pasan por el mismo proceso de inversión pública que una inversión pública pura y dura, o sea, pasan por el INVIERT, hacen expediente técnico, factibilidad, supervisión pública, en muchos casos están obligados a licitar, todo lo demás, no se ha previsto hacer esta extensión, y es un tema que es bien crítico. Tenemos temas como, casos como la pista de aterrizaje de Chiclayo, que se está rehabilitando, y los sobrecostos son de más de 10 millones de dólares para una empresa que factura no más de 20 al año. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que el concesionario absorba esos sobrecostos como parte de sus usos y costumbres, digamos, no hay forma. Entonces sí requieren una solución relativamente temprana. Jessica, si me permites, yo he leído las preguntas, quisiera rapidito entrar en el tema de salud, ¿ya? Porque es el tema que más me apasiona. En el tema de salud se dice, sí, 2 hospitales no son suficientes. No son suficientes. Hay 2 APPs Bata Blanca y hay una verde en el Instituto de Salud del Niño. No son suficientes, pero brindan evidencia de que funciona bien, ¿ya? Y por eso son relevantes y por eso las menciono siempre, porque han funcionado muy bien y siguen funcionando muy bien en beneficio de los pacientes. Ahora, se habla de por qué el legado de Reconstrucción del Norte se habla de bata gris y no se habla de bata blanca. A mí me gusta la bata blanca porque te garantiza la entrega entera del servicio, ¿ya? Y no es más complicado, y hay la evidencia, y se puede ver cómo funcionan el Kaylin y el Barton, y se puede hacer un cut and paste y corregir las 4 cosas que puedan haber funcionado mal en su despliegue. Pero en el extremo, si no vamos a ir a bata blanca, hay que usar bata verde, porque la bata verde te garantiza imágenes, laboratorios, central de esterilización, montones de servicios secundarios, sin los cuales no se puede prestar el servicio. La razón por la cual no se hace más bata blanca es por oposición de los grupos de médicos, pero en hospitales nuevos que hoy día no tienen a nadie ahí, evidentemente se puede hacer bata blanca. Yo siempre he tenido la recomendación que en brownfields deberíamos ir a verdes y en greenfields deberíamos de frente ir a blancas, sin temor, porque lo que hay que velar es por el paciente. Él es el destinatario final del servicio, en él es que hay que pensar. Gracias. Totalmente de acuerdo, Leonie. De verdad que bueno que levantaste el tema. Se lo iba a preguntar justo a Amalia. Así que te traslado esa pregunta también, ¿no? Tu visión sobre este tema de cómo están previendo el tema de las APPs en salud en el norte. Y la segunda pregunta de Carlos Castro, que nos dice, un valor importante del G2G es la transferencia de capacidades. Sin embargo, ¿cómo se va a dar esto en funcionarios públicos peruanos donde hay una alta rotación? ¿Cómo garantizamos que hay un aprendizaje, que los conocimientos se quedan y que el know-how se quede en casa? Creo que justo empezaba la presentación, Jessica, señalando en que en todos estos foros nosotros como funcionarios siempre estamos captando recomendaciones, aprendizajes, y creo que Leonie ahora ha hecho una reflexión respecto de cuál debe ser nuestra visión en cuanto digamos, a la construcción de hospitales y cómo podríamos acompañar esto de servicios hasta bata blanca, ¿no? Yo decía que nosotros habíamos hecho hasta bata gris porque eso es lo que hemos podido hacer en estos hospitales temporales, que sí, claro, dependen de un hospital y tienen la oposición. Imagínense que hay hospitales que nosotros hemos hecho y no nos los quieren recibir porque etcétera, tenemos los problemas con las regiones, ¿no? Y es justamente lo que ha señalado Leonie, que
que los médicos también tienen su cuota de poder ahí en estas decisiones y dependiendo de eso se hace o no se hace. Entonces, sí, recojo esa inquietud y creo que están en la misma línea de lo que piensa Reino Unido. Ya veremos en su momento, seguro, también de acuerdo al estudio de mercado, de acuerdo al interés que tenga las empresas para poder proyectar este mantenimiento no solo de la infraestructura, sino también dar estos servicios hasta bata blanca, lo vamos a plantear y nosotros siempre, nos ha gustado siempre hacer algo diferente, así es que no le tenemos miedo a ese reto y vamos a plantear a ver cómo nos va nosotros desde la obra pública sin ser una APP, ¿no? Este va a ser como un mix, ahora a propósito de G2G. Y en lo segundo, la transferencia de capacidades, ciertamente yo creo que por eso decía que es importante que nosotros, a propósito de estos proyectos, vayamos recobrando la confianza del sector público al sector privado y del sector privado al sector público. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros también como funcionarios públicos nos vayamos sintiendo más orgullosos de lo que hacemos y de cómo es que nosotros también tenemos que cambiar para poder enfrentar nuevos retos. ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo que solo eso es lo que a mi equipo, del cual estoy muy orgulloso, no sé si es mi equipo, sino que somos un equipo, ¿no? De Lima 2019, pese a tener tentaciones, y tengo ejemplos claros, ¿no? Mi jefe, ahora mi director de salud ha sido tentado por muchas empresas internacionales para trabajar otros proyectos, para ganar en dólares, pero él ha preferido venir a trabajar con nosotros a su sueldo de 15,600, ¿no? Entonces, como funcionario público, y no puede ser otra cosa que el haberle visto el gusto y el valor agregado de trabajar como un equipo, porque entonces el funcionario público está saboreando un poquito de que si trabaja de manera ordenada, sistemática, puede tener un resultado, y entonces puede migrar a hacer otros proyectos también de manera conjunto, y ya no verlo como una isla, porque yo estoy segura que si después de este proyecto Amalia Moreno desaparece, ¿no? de la escena pública, el equipo restante va a seguir. Entonces la transferencia de conocimientos ya se está en este momento materializando. Por eso es que nos ha permitido tener a 5 países de primer nivel compitiendo en este G2G. Porque si nosotros no hubiéramos demostrado nuestro conocimiento y nuestra experiencia con ese aprendizaje del primer G2G, entonces ellos simplemente ni siquiera se hubieran presentado. Antes de presentarse, ellos han tenido una serie de trabajo y entrevistas con nosotros, y eso ha hecho que les generemos confianza y que ellos vean que digamos, la gestión pública peruana también tiene mucho que dar, ¿no? Entonces, eso es de ese lado. Y de lo segundo, como vamos a trabajar ahora de manera descentralizada, ahí sí, nosotros tenemos un gran reto porque tenemos que ver, y ya Reino Unido está trabajando en plataformas también de cómo preparar a nuestras autoridades para aprender de estas buenas prácticas, ¿no? Y nosotros ahora que podemos conversar con ellas en las mesas técnicas virtuales, siempre ya estamos recomendando el uso de estas buenas prácticas, como por ejemplo, ya no los decía, Néstor nos comentaba, por ejemplo, lo importante que es la planificación. Esa planificación que nosotros lo hacemos por obligación normativa y no porque concebimos que realmente es una buena práctica. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando con las regiones y con los gobiernos locales para que ellos aprendan con ejemplos prácticos de nuestra parte cómo eso sí impacta en una buena decisión, ¿no? Entonces, es la parte más difícil en la transferencia de conocimientos generalizada, pero creo que tenemos que empezar por algo y ya hemos empezado. Ya saben todas nuestras regiones qué cosa es un G2G, qué cosa trae ese G2G y qué cosa pueden exigir y a qué creen que tienen derecho. Y con eso creo que ya estamos también cambiando el esquema y cada vez serán más exigentes con nosotros como Estado, y eso también hará que nosotros trabajemos más en ese mismo sentido. Muchas gracias, Amalia. No, y sin duda el tema de salud, que Leonilo mencionó, estamos apasionadas por el tema de salud y sin duda esta crisis lo que ha hecho es evidenciar cómo podemos tener y cómo funcionan el trabajo público-privado para proveer un servicio que esté enfocado en el paciente, que eso es lo más importante. Aquí no debería importar si los médicos están a favor o en contra, lo importante es que el paciente reciba el servicio de calidad que merece. Néstor, una pregunta para ti, teniendo en cuenta la experiencia y la visión regional.
y Amalia tocó el tema de planificación, y justamente de eso me quiero referir. Acá tenemos un problema serio de planificación. ¿Cómo han solucionado este tema otros países? El tema institucional entra aquí a jugar también. Acá tenemos una estructura institucional que traba mucho las cosas, muy pesada, con mucha burocracia. Y voy a jalar un poquito ahí, más allá de eso, el tema de promoción. Nosotros, la Agencia de Promoción de Inversiones, entra de reestructuración en reestructuración en los últimos años y con cada nuevo ministro, y la verdad es que no tenemos una agencia de promoción de inversiones realmente de calidad para el país que tenemos y para los retos que tenemos por delante. Entonces, según tu experiencia internacional, planificación y promoción de inversiones, estoy juntando dos cosas grandes en una sola pregunta. Quería escuchar qué opinas sobre eso. Mira, yo creo que el tema es primero entender claramente que estamos hablando de un tema que es complejo, ¿no? Técnicamente complejo. Entonces, un tema técnicamente complejo se resuelve con personas y equipos de personas técnicamente entrenadas y con experiencia para manejar ese tipo de problemas. Lo primero, ¿no? Entonces yo tengo que tener un contexto tanto en la parte privada como en la parte pública de personas con las competencias técnicas necesarias. Aquí estamos hablando desde la ingeniería en cada una de esas especialidades hasta el management, ¿no? Y por el camino tienen las finanzas y tienes la contratación y demás. Todas esas son áreas de expertise que son complejas y que hay una tarea grande ahí que es del sector privado, del sector público y de los involucrados en la sociedad civil en la mitad, ¿no? ONGs, universidades, todo el mundo. Es una responsabilidad de todos, no solo de uno de los lados. Entonces eso yo creo que es un tema de planificación, porque es que eso no se hace de la noche a la mañana. Yo creo que por fortuna, y ahí hablo en términos de comparaciones regionales, Perú en esa parte está muy avanzado, ¿no? Hay, como decía, países de ingreso medio. Ese ya no es el problema grande, ese ya lo tenemos, cómo se vuelve sostenible y cómo avanzamos para lo que viene, que es como cosas bien complicadas, ¿no? O sea, cuando hablamos de un metro como el metro de Lima, eso es bien complicado para cualquier persona, para cualquier país. Eso no es un problema solamente en Perú, eso es un proyecto complicado en cualquier país. El tema de sobrecostos, vamos a ver el aeropuerto de Berlín, vamos a ver el Big Dick en Boston. O sea, proyectos complicados se le pueden complicar a cualquiera y lo que uno necesita es gente que pueda resolver los problemas. Todo lo primero, personas. Lo segundo es, y esto es planificación, ¿no? Pero planificación con acciones, ¿no? Muchas veces se piensa en la planificación en un plan y entonces va y se gasta un montón de recursos que se vuelve, es un impulso de industria de la consultoría, porque es muchos millones de dólares que se gastan en un plan y se ponen. Entonces eso es lo que a mí me ha gustado del plan que ha hecho Perú, porque es muy práctico, pragmático, se hizo pronto y como que pone qué es lo que hay que hacer rápido, ¿no? Entonces es salir del libro, ¿no? Y tener claro qué es lo que hay que hacer en términos de obras y luego convertirlo en procesos, ¿no? Y cuando yo hago procesos es cuando yo defino los procesos y cuáles son mis metas, que puede ser, por ejemplo, yo necesito acelerar la ejecución de las obras. Ese es un tema que yo necesito resolver. Yo necesito mitigar mis riesgos, cualquiera que sean. Entonces esos son resultados que yo necesito, pero entendamos que uno va a mitigar los riesgos se materializan. Entonces también es importante que qué pasa cuando los riesgos se materializan. Y ahí se vuelve un tema que empieza a centrarse en lo que tú mencionabas de promoción y comunicación. ¿Cómo manejo si un riesgo se materializa con la comunidad y ese proyecto está generando un problema a la comunidad? Ahí tengo que actuar rápido para resolver, comunicar a la comunidad el problema y resolverlo. Es más, para ir al extremo, el problema de la corrupción es no agarrar a los corruptos. Ese es un problema que existe en todas partes del mundo y uno lo tiene que trabajar, primero, obviamente, agarrando a los corruptos, pero también después hay todo un proceso de comunicación, de sanear para que eso no dañe el proyecto, porque el proyecto no es el culpable de la corrupción, son los corruptos, ¿no? Entonces me muevo al otro extremo. Entonces hay un tema de comunicación, pero orientada a lo que yo al problema que quiero resolver, al problema de riesgo, y un tema de procesos. Y luego la eficiencia que es donde creo que la tecnología juega un rol muy importante, es cuando yo hago este análisis de procesos y de metas y de objetivo final, en términos de planificación, es cuando yo me doy cuenta que el proceso sobra. ¿Sí? Entonces digo, ok, para llegar a esta meta, ¿qué procesos necesita? Y luego voy y miro lo que tengo. Y entonces uno dice, ok, ese proceso no lo necesito.
Entonces ahí esa es la burocracia que uno va eliminando y la reforma institucional, y yo creo que uno tiene que arrancar por ahí, ¿no? Y luego el tema de tecnología no es menor, ese es un game changer en el mundo, en toda la cadena de valor de cualquier industria, y la infraestructura no es. Entonces, cuando yo estoy viendo ese proceso, va a haber unas partes de ese proceso que yo puedo decir, esto se puede automatizar, y ahí, bueno, tiene todos los niveles, ¿no? Desde digitalizar información a BIM, hasta, voy a llevar al extremo, máquinas retroexcavadoras que andan solas, ¿no? Que eso hay, ¿no? Entre otras volquetas que andan solas en obras. Todo ese tema de tecnología entra, pero si yo lo miro en los procesos. Si yo voy y hago un proceso de tecnología, o voy y hago una reforma institucional y no mire los procesos, hay una altísima probabilidad de que eso no me case. O sea, cuando yo voy a hacer la acción, ya no me casa. Entonces, creo que es como una planificación un poco distinta, orientada a la acción, es una planificación que se hace día a día, y hay mucho de comunicación en eso. Comunicación y promoción, para mí, cambiaron fundamentalmente la estructura de las organizaciones, ¿no? Antes era una oficina de prensa, ahora es parte del desarrollo del producto o del servicio que estoy haciendo, que cubre todo el proceso de comunicación con todos los involucrados en la cadena de suministro y los clientes. Tal vez me expandí, pero así es como nosotros lo Muchas gracias, Néstor. Y para cerrar la pregunta, no sé, hay un eco. Una pregunta muy cortita para Amalia. ¿Dónde se puede conocer el cronograma sobre los futuros concursos para las obras bajo el esquema G2G? Si nos puedes contar eso. Sí, gracias, Jessica. Sí, eso es muy importante. Nosotros estamos haciendo un roadshow a finales de julio, y en nuestra página web va a salir cuál es la fecha exacta, porque ahorita estamos preparando todo, estamos trabajando con el gobierno inglés para ver qué día va a ser el roadshow, y en el roadshow vamos a explicar cuál es el procedimiento de contratación, los esquemas, digamos, las modalidades de empaquetamiento, y hacia finales de agosto se están lanzando las primeras convocatorias. Entonces, a finales de julio decimos el cómo, decimos qué es lo que necesitan preparar las empresas, se van a registrar en nuestra página web, o sea, la estamos reestructurando en nuestra página web, por eso todavía ustedes no encuentran información, pero en estos siguientes días, espero que este martes, miércoles que viene, van a encontrar ustedes una nueva página web donde van a poder registrarse todas las empresas interesadas, para que cuando nosotros lancemos las convocatorias puedan llegarle directamente la invitación, ¿no? Pero nuestro canal de comunicación siempre va a ser la página web de la reconstrucción. Perfecto, Amalia, muchísimas gracias. Bueno, ya nos hemos excedido un poquito, ha estado súper interesante, de verdad un lujo tenerlos a los tres. Gracias, Leoní, Amalia, Néstor, gracias por acompañarnos. A todos los participantes, las presentaciones van a ser remitidas vía mail, y además van a estar cargadas en la página web de Comex Perú. De verdad, muchísimas gracias, y al equipo de Comex Perú también por hacer esto posible. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Todo gusto, feliz noche para todos. Gracias. Igualmente, gracias. Saludos.